Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. La suscrita diputada Beatriz Collado Lara y diputados firmantes, todos diputados de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, fracciones primera y 15ª, 64, fracción primera, 67, 68 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, artículo 36, inciso B, 67, apartado 1, inciso C, 118, apartado 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 210 del Código Electoral del Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos. A nadie le queda duda que en nuestra entidad federativa se ha avanzado en temas de género y respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer. Lo anterior se demuestra con el hecho de que dos mujeres participamos activamente en la Junta de Coordinación Política de este H Congreso del Estado de Tamaulipas. Si consideramos que en México se rige bajo un sistema político democrático, tendremos que atender que uno de los principios fundamentales de la democracia es precisamente la justicia social. Es a partir de esta que se debe establecerse la participación social equitativa en función de la eficacia del propio sistema, orientando la solución de conflictos de interés público por medio de las políticas públicas adecuadas. En ese sentido, es importante que haya precisamente las mismas oportunidades de participación para los dos géneros. Solo así será posible hablar de una verdadera democracia en la que todos y todas pueden ser escuchados en igualdad de circunstancias. La democracia se basa en una concepción liberal del ciudadano, según la cual todos somos iguales. La mujer entonces no debe de ser excluida, si bien en la actualidad ella no es completamente ignorada como ocurría en otros tiempos, tampoco se le ha considerado lo suficiente si atendemos a los datos. La solución conlleva necesariamente un cambio cultural en el que los patrones de conducta masculinos y femeninos permitan compartir obligaciones y generalizar derechos. Al respecto, hay muchas cosas por hacer y legislar para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley para la Equidad de Género de Tamaulipas, que lo obliga a promover las condiciones para que la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer sea real y efectiva. No obstante que, de acuerdo con el artículo 6 de la ley antes mencionada, el concepto de equidad de género se entiende como principio conforme al cual el hombre y la mujer acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyéndose aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones. El trato digno, las oportunidades y los beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural y familiar. En la práctica sigue habiendo una menor participación social de la mujer respecto del hombre. La representación femenina en la estructura administrativa del poder en México todavía insuficiente y a 58 años de haber sido reconocidas como ciudadanas con derechos políticos y civiles, el camino aún es largo. En México, el padrón electoral actual es de 80.224.063 personas, de los cuales el 51.75% son mujeres, es decir, más de la mitad. En Tamaulipas sucede algo similar, pues el padrón electoral consta de 2.588.496 ciudadanos, de los cuales el 50.87% son mujeres.
Sin embargo, ello no se traduce en un mayor porcentaje de incorporación a los espacios de decisión política, pues no ha habido la misma apertura en términos proporcionales, aun cuando ha habido un avance importante. 3. A partir de la recomendación de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, se adoptaron en México las cuotas de género, con la idea de garantizar un porcentaje de participación femenina. El sistema de cuotas es, entonces, un mecanismo para garantizar la efectiva integración de las mujeres en cargo de elección y de decisión política en la estructura del Estado. Sin embargo, en la actualidad, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres se ven limitados en ocasiones al existir condiciones adversas que impiden su desarrollo de manera efectiva. No obstante, las cuotas de género pretenden ampliar las bases de representación política en un contexto de equidad de género. En este sentido, tenemos el Código Electoral abrogado. Establecía en su artículo 137, párrafo segundo, como un requisito para los partidos políticos que al postular candidatos a un cargo de elección deberían procurar que en ningún caso más del 70% de los candidatos propietarios fueran de un mismo género, y aunque no decían que el restante 30% fuera para las mujeres, en los hechos así lo entendían los partidos. Con la reforma de la Constitución Política del Estado, en su artículo 20, apartado primero, inciso G, publicado el 25 de diciembre del 2008, se estableció como obligación de los partidos al postular candidatos que estos no representen más del 60% de un mismo género, lo que en términos fácticos significa que el 40% corresponde al sexo femenino. Cuarto, pese a que la normatividad electoral de los derechos políticos de las mujeres ha tenido un desarrollo importante, pues se ha establecido las bases y lineamientos para la aplicación de la cuota de género, en la realidad la democracia sigue siendo un sistema de apariencia en ese ámbito, por lo que es fundamental que se insista en una política igualitaria sobre la base de la justicia electoral. Quinto, en atención a lo anterior, si bien los avances permiten augurar que transitaremos, aunque sea lentamente, hacia la paridad, como una noción de justicia y principio de igualdad, en reiteradas ocasiones se ha visto que los partidos políticos evaden por diversas vías los procedimientos efectivos para que la cuota de género normada se haga realidad. Los partidos emplean pocas o nulas posibilidades de triunfo, las presentan como candidatas para después sustituirlas por hombres, pidiéndoles su renuncia e incluso no les otorgan financiamiento para las campañas. Estos hechos sin duda socavan la equidad de género en el contexto de la competencia electoral. Por ejemplo, es conocido por todos el caso de las llamadas Juanitas, mote aplicado a 9 diputadas federales que fueron electas y que el 3 de septiembre de 2009 renunciaron o solicitaron licencia para suceder su lugar a suplentes jóvenes, lo que algunos analistas denominaron fraude a la ley. En un significado político, porque la ley obliga, como ya se dijo, a una cuota de género, la suplencia del hombre de tal suerte que la Cámara de Diputados vio disminuida la cantidad de mujeres diputadas, aumentando aún más la mayoría masculina. 6. En virtud de lo antes expuesto y para evitar los fraudes a la ley, permitiendo que el hombre ocupe un lugar que no le pertenece y lo que es más, que la mujer ceda un lugar propio, se propone la presente reforma para quedar en los siguientes términos. Decreto por el que se adiciona el artículo 210 del Código Electoral del Estado de Tamaulipas. Artículo único, se adiciona un párrafo al artículo 210 del Código Electoral del
Las candidaturas para diputados por ambos principios y para integrar ayuntamientos serán registradas por fórmulas, listas y planillas de propietarios y suplentes, respectivamente. La de gobernador del estado solo por un candidato propietario. Se adiciona. En el caso de las fórmulas para candidaturas a diputados a elegirse por el principio de representación proporcional o aquellas de mayoría relativa que sean determinadas por un proceso de designación, el propietario y su suplente deberán ser del mismo género. Transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente.